La autogestión. Ante todo, pedirles disculpas, pero hemos retrasado esto un poquito por el cambio de sala, por lo menos para que todos estuviésemos más cómodos, porque la sala que nos tenían predispuesta íbamos a estar muy mal. Entonces, ante todo, muchas disculpas. Buenas tardes, amigos y amigas, consejero de Sanidad, Ana María, presidente del Colegio de Farmacéuticos, director del Instituto de Arqueología de Mérida. A todos, muchas gracias por su asistencia. En esta tarde veraniega nos encontramos en un lugar que forma parte del bello patrimonio de la ciudad de Mérida. Estamos en la Asamblea de Extremadura, que reúne la confluencia entre las nuevas tecnologías, la tradición del Senado romano y los vestigios de la gran Augusta Emérita, que también alberga restos arqueológicos, testigos históricos de lo que acontece en la Casa del Pueblo. Nos reunimos para presentar el 9º tomo de la colección de la serie Ataecina, un proyecto que relaciona la investigación con el interés de difundir nuestro patrimonio, para hacernos conscientes de nuestro pasado, que nos ayude a interpretar los avances que hoy disfrutamos en el presente, conocer nuestros orígenes y saber valorar que en la historia están muchas respuestas que a día de hoy nos preguntamos, pero que también para que nos sintamos orgullosos de ello como extremeños. Cuando hablamos de patrimonio, de arqueología, en Extremadura se nos viene a la cabeza siempre la ciudad de Mérida, la que fue Augusta Emérita, capital de la provincia romana de Lusitania, fiel testigo de la importancia del Imperio romano en la península, pero también es un excelente ejemplo de respeto, cuidado, conservación y difusión del patrimonio de Extremadura. Gran parte de este esfuerzo por recuperar nuestro patrimonio se ha realizado desde el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, desde el Museo Nacional de Arte Romano, desde el Instituto de Arqueología de Mérida o desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyas investigaciones han servido para ampliar nuestro conocimiento sobre la forma de la vida antigua de Augusta Emérita, así como los usos y costumbres de la sociedad romana emeritense que hacen de Mérida Extremadura un referente en la historia de Roma en Europa. Esos arqueólogos, historiadores, investigadores, tienen hoy nombre de mujer, el nombre de Ana María Bejarano Osorio, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. Ana María, que ha dirigido el proyecto de excavación, consolidación y adecuación del yacimiento de Caparra y la Grajuela y la construcción del Centro de Interpretación, que es arqueóloga del Consorcio de la Ciudad de Mérida, que ha publicado varias de sus investigaciones, destacando el libro El mausoleo del dintel de los ríos, los contextos funerarios tardíos en Augusta Emérita, dentro de la serie Cuadernos Emeritenses. En la actualidad intercala su labor como arqueóloga del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida con el estudio de los espacios públicos del yacimiento romano de Caparra. No quiero terminar sin trasladar el agradecimiento de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y del mío propio el esfuerzo de los investigadores que arrojan luz sobre nuestra historia. Por este trabajo que hoy presentamos, la medicina en la colonia Augusta Emérita, sabemos que teníamos dentistas, farmacéuticos, cirujanos, ginecólogos, gente de garganta, nariz, oído y pastilleros, que llevamos ya la gente de cierta edad llamamos el pastillero en el bolsillo con los medicamentos. En definitiva, preludio hospital, consejero. Ana María, mis felicitaciones y muchas gracias. Tiene la palabra Sebastián Celestino, director del Instituto de Arqueología de Mérida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ante todo yo quiero mostrar mi satisfacción por estar en la Asamblea después de un lapsus de tiempo que a nadie nos ha agradado, después de una colaboración muy estrecha con la Asamblea de Extremadura, con la cual hemos mantenido incluso un convenio de colaboración que tuvo unos frutos magníficos, desde la propia edición de las Ataecinas, que eran en realidad una especie de colofón a las tesis doctorales que se realizaban en el Instituto de Arqueología de Mérida, o bien otras investigaciones independientes que nosotros intentábamos editar con el sentido no solamente ya científico de la colección en sí, sino con el sentido divulgativo, que era su principal objetivo. Una colección que yo quiero aquí hablar no solamente ya como director del Instituto de Arqueología de Mérida, ¿no?, sino también como codirector de la propia colección que iniciamos con Pedro Mateos y que yo creo que ha tenido una salida extraordinaria, porque el propio intercambio que ha tenido el libro o los libros han enriquecido no solamente nuestras bibliotecas, sino también la difusión
o la presencia de la propia Asamblea en museos, centros de investigación del país, que yo creo que es también un marchand para la propia Asamblea, ¿no?, de su defensa del patrimonio en este sentido. La enhorabuena, por supuesto, para la autora porque en este libro número 9 yo creo que tenemos que agradecerle, yo sobre todo destacaría de ella el tesón, ¿no?, en este libro, un gran tesón, porque desde un principio tuvo, bueno, la osadía casi de plantearnos un libro cuando todavía esa relación con la Asamblea no era tan sólida como antiguamente, y sin embargo, bueno, por un lado con el Colegio de Farmacéuticos, a quien agradecemos también la colaboración, pudo salir adelante un libro que además fue sometido a una evaluación para un sistema de calidad que, bueno, es la dictadura de estos momentos, ¿no?, pero que también es verdad que también es un margen de calidad, ¿no?, del propio libro. Sabemos los quebraderos de cabeza que ha podido dar estas evaluaciones, los cambios que hay que hacer continuamente, pero que la autora se adaptó perfectamente. Yo creo que ha mejorado sustancialmente un libro que ya de por sí tiene una suficiente calidad, que es la que nosotros buscamos, ¿no?, de esa difusión de lo que es la arqueología extremeña en este caso. Hoy es un día, decíamos que era un día veraniego, pero en realidad es todavía primavera. Y es curioso porque Ataecina era la diosa de la primavera y del renacer, ¿no? Y si por nuestra parte, como Instituto de Arqueología, queremos también un renacer en esa relación con la Asamblea, que aquí nos acoge, también como diosa de la salud, parece que se adecúa perfectamente a la obra que hoy aquí se nos presenta, ¿no? Es una diosa que no solamente representa al mundo íbero, al mundo celtibérico, carpetano y, por supuesto, lusitano, ¿no? Y es donde estas monografías tienen su cabida, precisamente en la Lusitania vista con un sentido muy generoso, ¿no?, para nosotros o para la colección en sí, ¿no? Lo que quieren es recoger los trabajos que se hacen no solamente en la arqueología extremeña, sino también en Portugal, para que nuestros colegas portugueses también se sientan un poco acogidos en esta colección, ¿no? Y ya digo que para la Asamblea creo que es importante, ¿no?, estar presente en esta difusión de la cultura, que es lo importante para nosotros, ¿no? No somos un instituto exclusivamente dedicado a la investigación pura y dura, sino que queremos también tener una presencia en esa divulgación que es importante para que todo el mundo tenga acceso a ella. Por lo tanto, reiterando mi enhorabuena a la autora y esperando que este no sea el último número, sino que esperemos que sigamos recibiendo los originales para seguir publicando, pues le agradezco muchísimo al presidente su acogida en la Asamblea y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Sebastián. Cecilio Venegas, presidente del Colegio Farmacéutico de Badajoz, tiene la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos, compañeros en la mesa, diputados, Asamblea. Este libro para mí es realmente fruto de un entusiasmo, de la autora, que nos confesaba hace un momento que quizás en esas vocaciones múltiples que tenemos las personas, ella decía que casi había equivocado la vocación, que le hubiera gustado ser médica, que le hubiera gustado ser experta en esa farmacéutica quizás también, experta en ese arte de curar. Dicen que la ciencia avanza en las interfaces. Yo creo que eso es una buena idea. Y yo creo que este libro es una interfase entre la salud, entre la sanidad, entre ese mundo científico y entre ese mundo de las ciencias sociales que es la historia. Muy bien trazado, muy bien traído, un libro que recomiendo su lectura atenta, aprenderemos todos absolutamente mucho de él. Trata, pues como aquí nos indican, de un esfuerzo más del hombre en estar presente en su propia vida, en trascender a su propia vida y en estar presente en su propio protagonismo. Y la curación, la salud y la sanidad es algo que algunas veces uno puede procurarse por sí mismo y otras con el auxilio de otra persona. Yo creo que es lo más hermoso que podemos hacer una persona por otra, es ayudar a nacer. Se ayuda a nacer a los hombres y a las mujeres, se los ayuda a vivir, se los ayuda a morir. Yo creo que en todo ese proceso estamos las terapias presentes. En el año -25, en la fundación de la colonia, los médicos y los farmacéuticos y los dentistas y los terapeutas en general formamos parte de un mismo espíritu que no hemos perdido. Hemos seguido practicando ese arte de curar, ese arte de sanar.
La vida en Roma era bien distinta a la que vivimos hoy. Vivimos una sociedad de derechos, lo bien sabe esta Cámara, vivimos una sociedad de deberes. En ese momento, en la fundación de la colonia, en el tiempo de la colonia, la vida humana valía bien poco. Valía la maquinaria grande de las legiones, la maquinaria de la guerra, la maquinaria del imperio, del combate. Y la vida era algo que era más humilde, que iba entre las personas, pero desde luego no formaba parte de esa escenografía, de esa maquinaria. Han perdurado el teatro, el anfiteatro, los monumentos grandes, han perdurado los mármoles, pero ha perdurado también lo más menudo, que era lo que realmente hacía que vivieran las personas. Esos escalpelos que conoces bien, esos ungüentarios, esos contenedores de medicamentos. Por cierto, y esto es un titular que casi es periodístico, lo mismo que el primer hospital de España seguramente fuera el Senodoquio que tenemos a la mano, seguramente también las primeras terapias, los primeros comprimidos, los primeros medicamentos de España hayan aparecido aquí también en Mérida, como bien tiene documentado Ana en su trabajo. Yo hay una cita de Marañón que me gusta pensar en ella de vez en cuando, que dice que hombre, mujer en este caso, es tan solo aquel que cada día renueva su entusiasmo. Yo cada vez que he hablado con Ana del libro, cada vez que hemos intercambiado pues información sobre cómo iba avanzando el libro, de cómo iban avanzando sus cosas, ella me ha demostrado un entusiasmo increíble. Yo creo que, como decía, el libro es un documentadísimo trabajo, fruto del entusiasmo de una persona. Y que habrá seguramente también un antes y un después sobre el libro de los estudios respecto a lo que respecta al arte de curar, a todo esto en la colonia y en general en Emérita. La terapia en ese momento era bien distinta a la que tenemos hoy. Yo por eso titulo el prólogo que la autora tuvo la gentileza de hacerme escribir, Las manos de los dioses. Los medicamentos y en general la terapia eran lo que los humanos recibíamos de manos de los dioses. Eran las manos de los dioses. Y esas manos de los dioses, consejeros, siguen expertas en el SE, siguen expertas en esa forma. No son exactamente ya de los dioses, han estado muy mediatizadas pues, por la receta electrónica, por los quirófanos, por tantas cosas. Pero al final seguimos recibiendo la terapia unos de otros y ayudándonos en este sinfín, en este siempre nuevo y siempre viejo mecanismo que es la vida. Joana, de verdad, gracias. Te debemos el libro, te lo deberemos todos sus lectores. Debemos también al consorcio la posibilidad de que sigamos trabajando todos en esta maravillosa dinámica que tenéis establecida en Mérida, donde autores como tú excavan por la mañana y escriben por la tarde o al revés, según el sol. Yo creo que ahora en verano debéis, supongo, escribir por la tarde y excavar por la mañana, ¿no? Y si os da tiempo a las dos cosas, benditos vosotros que nos regaláis obras como esta. Por mi parte, nada más, ponerme a vuestra disposición, como siempre, decir que el Colegio de Farmacéuticos, lo mismo, veo aquí también a ilustres historiadores de la medicina respecto a los médicos, que mientras sigamos manteniendo este espíritu de que nos convoquen las manos de las dioses en torno a un libro, estaremos felices y seremos afortunados todos. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ana María, cuéntanos. Señor vicepresidente, señor consejero, director del instituto, presidente del colegio. Muchas gracias por venir, por asistir todos a este evento. Gracias a las amables palabras de Sebastián y de Cecilio, como siempre, y quiero iniciar un poco la exposición leyendo lo que decía Hipócrates sobre lo que es la medicina. Y venía a decir que el arte de la medicina es estar en posesión de lo siguiente: una capacidad natural de enseñanza, un lugar adecuado de instrucción desde la infancia, la aplicación y el tiempo. Creo que esos principios, quizás lo de la instrucción desde la infancia nos sobra un poco hoy en día, pero vienen a ser los principios que para mí rigen la medicina y cualquier profesión médica. El libro que hoy presentamos viene a ser el fruto de muchos años de trabajo recopilando materiales. Como bien ha dicho Cecilio, no es casual que me haya preocupado por el tema de la medicina en el mundo romano, porque la medicina siempre ha sido una, llamémoslo así, un poco vocación frustrada. Cierto es que a nivel familiar tengo muchos vínculos con la medicina y siempre ha estado muy presente en mi vida. Sin embargo, por avatares
opté por la arqueología, cosa que no me arrepiento, obviamente, y la arqueología me ha devuelto esa inquietud, permitiéndome excavar 3 tumbas de médicos aquí en Mérida, que ha sido para mí un lujo. En función de esos hallazgos es cuando me planteé hacer el estudio general de la medicina, porque me parecía que era una cosa que estaba un poco en paños menores. Había publicado ciertos artículos en épocas antiguas, pero nadie se había interesado sobre este tema. Bueno, antes de nada, antes de pasar a explicar un poco lo que es la síntesis del libro, agradecer obviamente a las instituciones que han hecho posible que se publique en la serie de Tecina, es decir, el Instituto de Arqueología, la Asamblea de Extremadura y el Colegio de Farmacéuticos, que apoyó gratamente esta publicación. Les voy a hacer un pequeño resumen para que conozcan en profundidad el libro. Y viene a ser una serie de capítulos muy significativos. El primer capítulo es una recopilación. Lo que pretendía hacer era una recopilación de toda la documentación bibliográfica que se había hecho hasta entonces sobre la medicina en Mérida. Como tal, no había en exceso, pero sin embargo muchos autores a nivel nacional habían hablado sobre los instrumentales médicos de Mérida. Todo eso quedó recogido en estos capítulos y así actualizaba de lo que es el apartado bibliográfico. Una vez hecho ese capítulo, algo bastante más sencillo y dedicado al mundo científico, hice una recopilación a lo largo de 3 años de todos los materiales arqueológicos que hay en Mérida, instrumentales y útiles procedentes o bien de tumbas, 5 tumbas completas, que nos hablan de 5 médicos con sus instrumentales, algo inusitado para una ciudad como Mérida, y toda la epigrafía que existía en torno a los médicos en Mérida. En total, 6 epígrafes. Estamos hablando de un total de 11 médicos bien documentados en un periodo que abarca el Alto Imperio, es decir, siglo I, siglo II después de Cristo. Todo este material se ha desglosado para hacerlo entendible al público en general y a la comunidad científica, y con rigor se ha ido estudiando cada pieza en detalle, describiéndola y encontrándonos el ejemplo de materiales tan singulares como los escalpelos que nos podemos encontrar hoy en cualquier estuche de médico, las pinzas de disección, los espéculos, las ventosas, las sondas, las agujas de sutura, un amplio conjunto de instrumentales que para muchos nos es conocido. Este instrumental se ha estudiado, como ya digo, a nivel arqueológico, pero también a nivel textual. La medicina en Roma goza de una buena salud a nivel de fuentes documentales, y tenemos escritores como Galeno, Escribonio, Egina, Celso, que en sus escritos nos trataron de todas las enfermedades que había en época romana, de cómo se utilizaban estos materiales, los describían a detalle y encima nos informaban de sus particularidades. Junto a los instrumentales médicos, uno de los elementos más destacados de aquí de Mérida es que hemos podido, como bien ha dicho Cecilio, encontrar estuches destinados a la farmacia. Son pocos los que se conocen, algunos, la mayoría fuera de Hispania, y son estuches destinados a albergar componentes médicos, pastillas, colirios, polvos que utilizaban los médicos, que los transportaban para poder tratar a sus pacientes. De este modo hay una singularidad respecto al mundo de la medicina y la farmacéutica hoy en día. Un médico era un farmacéutico, no el desglose que tenemos tan claro en esta época. Cajas como la emeritense son muy singulares. Esta caja se fue analizada gracias a la colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de Madrid y José Vicente Navarro, el técnico que realizó el estudio, que aparece perfectamente reflejado en el libro. Nos hablaba de componentes como la cerusa, la hidrocerusa, la calcita o la hematita. Unas cosas que hoy en día se tomarían como tóxicas en algunos casos, pero que eran los componentes básicos principalmente de los colirios para tratar las afecciones oculares. Finalmente, una vez que se presentan y se analizan todos los instrumentales de la colonia Augusta de Mérida, ¿qué hace que en la colonia Augusta de Mérida sea, en materia médica, uno de los núcleos poblacionales más importantes del imperio y, por lo tanto, un referente? Lo que se pretende hacer es un estudio general de todo lo que se ha desarrollado en el libro. Es lo que, para mí, resultarían las reflexiones finales del libro. Y estas reflexiones finales lo que vienen es a apoyarse sobre toda la documentación que hay en torno a los médicos
en el imperio, pero centrándolos en lo que es Augusta Emérita. Es decir, a través de los materiales, a través de los objetos que nos hemos encontrado, poder explicar las escuelas que se practicaban, los métodos, los procedimientos, las normas legales, las relaciones que mantenían los médicos con la sociedad, sus quehaceres o su vida cotidiana. En definitiva, el libro que presento es una forma amena de acercar la medicina al público en general, con un rigor destinado a la comunidad científica, y donde nos explican los aspectos fundamentales de la medicina en época romana. Se intenta dar una visión de conjunto en base a documentos arqueológicos que se apoyan en las fuentes históricas y de todo aquello que acontecía en el día a día de los profesionales de la medicina. Bueno, agradecer, obviamente, la presencia de todos los que están aquí y luego mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado conmigo en este libro. No es solo mi trabajo, es el trabajo de muchas personas detrás, tanto del Consorcio de la Ciudad Monumental como del Instituto de Arqueología de Mérida, del Museo Nacional de Arte Romano, del Museo Arqueológico Provincial de Cáceres y Badajoz y del Instituto de Patrimonio Cultural. A título personal, gracias a Fabián, a Carlos, a Javier, a Macarena, a Agustín, a Guadalupe, a José María, a Lorenzo, a todos ellos. Y luego destacado el agradecimiento a Germán Rodríguez, que no está presente, por su apoyo y colaboración, a Cecilio, por su grata predisposición siempre, a José Vicente, por su contribución y su magnífico trabajo técnico. Obviamente le dedico el libro a mis padres y a mi familia en general, a mis padres, a mis sobrinos, a quien está dedicado, a Ernesto y a Juan, a Laura y a César, y también un agradecimiento infinito a Félix, que sin él obviamente este libro no sería lo que es. Y bueno, una reflexión un poco dedicada a los médicos, expresar mi reconocimiento tanto a la profesión como a los profesionales de la medicina, que para mí su labor diaria es imprescindible y admirable y que hacen que nuestra vida, con todos los pesares, sea más llevadero. Yo lo único que puedo desearles a todos es buena salud y que los visiten tarde, pero bueno, en algún momento de nuestra vida nos toca hacerlo y agradecerles su trabajo. Finaliza el acto el consejero de Sanidad y Políticas Sociales. ¿Se escucha ahora? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me siento muy honrado de estar hoy aquí y presentar este libro de la medicina en la colonia Augusta Emérita de una autora que es Ana María Bejarano Osorio, publicado dentro de la serie Taecina y con la participación de la Asamblea de Extremadura y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz. No sé yo dónde están las manos de los dioses en este momento, pero creo que aparece la Big Pharma por algún lado y eso me preocupa en cierta medida, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Miren, agradezco a la autora la deferencia que ha tenido a la hora de invitarme a estar aquí en este acto de presentación de su libro, ¿no? Es cierto que no la conozco mucho personalmente, cierto que conozco a su familia más y cierto que esto ha sido a través de una amiga personal común y, por lo tanto, después de leer el libro, lo que tengo que decir es que la autora es impresentable. Quiero decir, ha sido capaz de hacer y plasmar en el libro un trabajo serio de investigación y honrado en la difusión, ¿no? Así es que me parece que esto es lo primero que debemos reconocer a la autora de este libro. En segundo lugar, yo quiero dar mi más sincera felicitación a la autora por una obra tan necesaria como esta. Una obra tan necesaria porque en este acto me voy a despojar un poco de mi condición de consejero de Sanidad y Políticas Sociales y probablemente les hable más el médico, les hable más el admirador del libro que se acaba de leer o les hable más un extremeño orgulloso de su patrimonio. Y por lo tanto, pues eso serán lo que conduzcan mis palabras
probablemente a partir de este momento. Así es que, como además los médicos, a pesar del profesor Peral Pacheco, somos analfabetos funcionales, pues me puedo permitir determinadas licencias a la hora de presentar el libro, ¿no? Se ha hecho la presentación de la autora y la autora ha sido capaz de presentarnos cómo está estructurado su libro, pero yo creo que la suerte que ha tenido la autora es haberse encontrado con este patrimonio y la suerte que ha tenido el patrimonio es encontrarse con esta autora. Y a partir de ese momento, pues surge la obra que hoy tienen todos ustedes, los que la tengan entre sus manos. Es cierto que la autora no se ha desenganchado de otras actividades dentro del mundo de la historia y del mundo de la arqueología, como Caparra, pero es cierto también que de un tiempo a esta parte, si uno consulta la bibliografía al respecto, pues es capaz de encontrar que la mayoría de la bibliografía se encuadra dentro de la descripción de algo tan importante como los instrumentos que se pueden considerar de uso médico. Y a partir de ahí es capaz de reconstruir lo que ha sido una actividad que no es tan deslumbrante como cuando uno se acerca al Teatro Romano, o no es tan deslumbrante como cuando uno va paseando por las calles de Mérida, pero que forma parte de lo que fue la vida cotidiana de la ciudad, de la colonia en ese momento, y que a nosotros, a los médicos, a los extremeños, nos aporta tanto valor a la hora de conocer la historia de lo que es la medicina y de lo que es la farmacia en ese momento, ¿no? A partir de los instrumentos y a partir, sobre todo, de encontrar esos instrumentos dentro de determinados enterramientos, se inicia un hilo conductor que nos lleva a conocer parte, ya digo, de lo que fue la medicina y de lo que es la farmacia en esta colonia y, por inferencia, en la época más tardía del Imperio Romano, ¿no? Tanta importancia tiene la descripción de los utensilios que se encuentran como lo tienen la propia conservación, que es destacado por varios autores, y también la iconografía que utiliza la autora, tanto en este trabajo como en otros trabajos, y que yo recomiendo que lean y que vean, porque habla de las diferentes corrientes que en ese momento hay dentro del ámbito de la medicina y de la farmacia, ¿no? Es cierto que se han escrito por parte de otros autores, en concreto por el doctor Blanco y el doctor Peral Pacheco, algunas cuestiones sobre concretamente las pinzas de disección, pero es también verdad que una obra tan completa con estos capítulos no seremos capaces de encontrarlo si no acudimos a este libro de la serie Taicine, ¿no? La autora parte de un primer rigor inicial y parte del convencimiento de que no todo lo que se ha encontrado, ni siquiera todo lo que está almacenado como utensilio, puede considerarse utensilio médico o utensilio farmacéutico para preparar productos farmacéuticos que luego se utilizan. Y esto es una muestra de la honestidad que tiene la autora en este primer momento de separar el polvo de la paja para centrarse en aquellos instrumentos que son capaces de describirnos cómo era la medicina y cómo era la farmacia en esa época. La medicina durante este tiempo, en un primer momento, en esta época romana, viene de una medicina griega, fundamentalmente, una medicina que está basada mucho en los dioses, una medicina que está basada mucho en los humores, una medicina que está basada en una serie de cuestiones que al principio el Imperio Romano la adopta, que es practicada dentro de los hogares, que en su inmensa mayoría la medicina la practican o esclavos o libertos posteriormente,
o en su inmensa mayoría la desarrollan padres de familia, que cuidan de su propia familia. De ahí que cada uno dentro de la familia tengamos nuestro experto en salud, aunque cada día lo estemos perdiendo más, ¿no? Pero en realidad de aquí parte todo. Y a continuación nos deja 3 grandes legados la medicina romana para el futuro. Uno de ellos, la más importante de todas, ya les desvelo que el libro no hace referencia a ello, salvo en la parte de introducción y en la parte de conclusiones. Para un médico de pueblo como soy yo, es la parte de la salud pública. Y eso sí se puede ver. Eso nada más que hay que asomarse al Acueducto de los Milagros o nada más que hay que asomarse a otro tipo de infraestructura para conocer que uno de los legados más importantes que nos deja la medicina romana es la salud pública, de la que aprendemos en ese momento las necesidades que tenemos de incorporar esas actividades saludables a la actividad cotidiana de la sociedad. Una segunda cuestión que nos deja la medicina romana es la dedicación a la medicina militar. Hasta ese momento nadie como ellos, para utilizar determinados utensilios que se utilizan en los partos para sacar flechas, de tal suerte que con un espéculo vaginal o con un espéculo anal eran capaces de abrir la herida más para poder tirar del gancho de la flecha. Eso o cualquier otra actividad quirúrgica que se pueda desarrollar durante ese tiempo. Y una tercera cuestión que nos deja son los avances quirúrgicos. Me podría poner exquisito y decir que fueron el origen del MIR, pero esto no lo consiguió la medicina romana, aunque hubiese oftalmólogos, aunque hubiese obstetras, aunque hubiese una serie de especialidades que algunos de ellos se encuentran en la colonia, pero es verdad que nos dejan algunas especialidades y algunos utensilios que son propios de esas especialidades. Por lo tanto, lo que hace la autora en este libro, en mi punto de vista, lo más destacable de este libro es cómo es capaz de, a través de los ajuares funerarios, a través de las colecciones particulares, sacar una serie de conclusiones para adentrarnos en esto que es la historia de la medicina, ¿no? Nos deja además la medicina romana los cupos de pacientes hechos. Estos tenían médicos por legiones. En concreto, me parece que eran 24 cirujanos por cada legión. Ya nos dejaron hechos los cupos, ahora son un médico por 1.500 pacientes, pero bueno, en ese momento se medían por legiones, con lo cual tenemos 24 cirujanos por legión. Digo yo que a algunos le tocaría aquí. Claro, por eso que nos hayamos encontrado pues hasta 6 enterramientos dentro de esto. Y también hemos hablado del tema de los hospitales. Es cierto que en esta época se desarrollan más los hospitales militares, pero también es verdad que, aunque no lo hayamos recuperado, estaban los dispensarios, que eran donde se administraba salud, por lo visto. Y esto también nos lo deja la autora dentro del libro. Sin embargo, el estudio de la historia de la medicina en una ciudad como Mérida es muy importante porque Mérida es una ciudad singular. Que me corrija la autora y que me corrijan los expertos en la materia, pero si en algún sitio se pudo desarrollar y podemos encontrar más ejemplos de la medicina civil dentro del Imperio Romano, es en una ciudad que se funda para atraer eméritos. Gente que ya no combate, que ahora se llama segunda actividad o no sé cómo lo llaman ahora, y que se encuentran aquí y que en este momento pues hacen uso de una medicina que ya no es ni tan militar, que sigue siendo quirúrgica, que sigue siendo de salud pública y que sigue aportando otra serie de cuestiones a este tema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el libro gana también en que aprendamos esta singularidad que tiene Mérida con este tema. Y luego el libro también describe 6
lápidas o 6 monumentos de estos que le hacen a los muertos. Y ahí tengo que decir que somos capaces de rescatar a una mujer médica que durante mucho tiempo los científicos estuvieron peleándose sobre si lo que ponía era en la lápida, lo que ponía era médico o era matrona. Y al final llegan a la conclusión, creo, por lo que dice la autora, que es médica. Es cierto que se dedica de forma especial a los partos, probablemente, por la iconografía que tiene el propio monumento funerario, pero es algo tremendamente singular también en ese tiempo. Y por lo tanto esto también es muy importante. Y termina el libro con un hilo conductor que nos lleva al estuche de las medicinas. Pero los estuches de la medicina no son los pastilleros que llevamos ahora en los bolsillos. Los estuches de la medicina que describe la autora y que aparecen en los enterramientos son las cajas de plástico que ahora nos compramos los médicos para llevar los maletines, la mijita nolotil, la mijita seguril y demás. Es decir, es lo que llevaban los médicos a las casas para prestar la atención domiciliaria en ese momento, ¿no? Que no sé cómo podían porque estaban hechos de cobre y yo no me imagino ahora haciendo los avisos a domicilio con una caja de cobre, con la mijita pastilla, la mijita ungüento, en fin, una espátula ahí para hacer la mijita mezcla, ¿no? Es una cosa un poco tremendo. Y por último acaba, entiendo que con un gesto hacia el ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz y por supuesto también a lo que era la realidad en ese momento, con la importancia de los materiales en relación con los medicamentos, donde tenían mucha importancia las fórmulas magistrales, pero ya la Big Pharma apuntaba maneras, porque se importaban plantas medicinales de otros continentes y ahí había un cierto trapicheo también con el tema de las plantas, ¿eh? O sea, esto que viene de antiguo, esto de las manos de los dioses con los fármacos, ¿no? El hecho de que tengamos hasta 600 plantas, pero no solo las plantas se utilicen, sino que también se utilicen otro tipo de materiales de origen animal y otro tipo de sustancias químicas, habla de cómo se las tenían que ingeniar, ¿no?, a la hora del tratamiento de estas enfermedades. Les preocupaban varias cosas, eran expertos en esto de la oftalmología y, de hecho, los sellos, que deben ser lo que le ponían en los ojos a las personas para que no se le cayesen los colirios y le hiciese efecto por una cura oclusiva el material que le estaban poniendo, también les preocupaba el tema del dolor. ¿Y por qué les preocupaba el tema del dolor? Porque si la medicina era fundamentalmente una medicina quirúrgica, es que estos señores no tenían anestesia. Y ahora uno se puede explicar una frase de Celso que me van a permitir que lea, porque claro, hasta este momento uno no se da cuenta de lo que tenían que pasar esas criaturas escuchando los gritos de dolor cuando cortaban con el escalpelo. Y dice: ahora bien, el cirujano ha de tener vista clara y penetrante, ánimo intrépido, y será de tal modo compasivo que en su deseo de curar al enfermo no se apresure, no se muestre más precipitado de lo que el caso exija, ni corte menos de lo que sea preciso, sino que regule la operación como si, y aquí es donde viene lo bueno, como si las quejas del paciente no llegasen a sus oídos. Y también se preocupan del dolor. De hecho, utilizan determinadas sustancias que hacen que en este momento se utilicen como casi venenos, pero que en ese momento servían para mitigar el dolor en esas intervenciones quirúrgicas que en ese momento hacían. Afortunadamente, no me han pedido que esté en un acto de presentación de una novela, porque esto es muy español, que al final cuando presentamos un libro, cuando presentamos una novela, jodemos el final. Siempre contamos el final de la obra.
Afortunadamente me han permitido que presente otro libro que no sea una novela. Pero, como siempre hay que dejar al lector que sea capaz de leerse la obra, pues yo no voy a desvelar nada del capítulo de conclusiones, como si se tratase de una novela. Pero sí decir que el último capítulo de la obra es donde la autora permite al lector escuchar lo que le dicen los instrumentos. Es donde le dice la autora, a través de la escucha activa y empática de esos instrumentos, donde es capaz de describir cuál es y cuál ha sido el desarrollo de la medicina y de la farmacia en Augusta Emérita. Lo demás lo dejo en puntos suspensivos para que ustedes se lo lean. Mis más sinceras felicitaciones a la autora, mi más sincero agradecimiento, y les animo a que hagan una lectura activa, una escucha activa de los instrumentos que le propone la autora. Muchas gracias. Bueno, pues con esta intervención del consejero, Ana María, supongo que aquí habrá arqueólogos, historiadores, investigadores, compañeros tuyos, como profanos en la materia, seguir descubriendo más materiales aquí en Augusta Emérita y en los alrededores, que lo podamos disfrutar nosotros. Muchas gracias.